El año 2020 no fue fácil para la mayoría de personas y tampoco fue este caso para la mayoría de empresas a nivel global. Las empresas tuvieron que pasar por una serie muy grande de cambios en su manera de operar a lo interno en un periodo muy corto de tiempo. Con esto nos podemos poner a pensar, bueno, todas las llamadas de Zoom, todos los cambios que vivimos en el 2020 de manera organizacional, a manera laboral, todo esto tiene una implicación en la estrategia de las empresas. Entonces, podemos pensarlo de dos maneras. Por un lado, tenemos cuál es el impacto que ha generado esta serie de cambios en la estrategia empresarial y va directamente relacionado a cuál es el impacto que ha tenido o que va a tener inclusive este nivel de cambios para los empleados como personas. Tenemos que recordar que todas las organizaciones están hechas de empleados, es decir, sin empleados no tenemos resultados, no tenemos productividad, no tenemos procesos internos, no existe la empresa. Con todas estas preguntas en mente es que empecé esta investigación y lo que me interesaba era estudiar un poco qué es lo que ha sucedido en términos de modelos híbridos ahora en el año 2022. Es decir, empezamos en una etapa de mucha confusión que en realidad la mayoría de personas no sabían qué estaba sucediendo y cómo proceder. Toda esta etapa de crisis. Sigue una etapa de acomodo. El 2021, si lo queremos ver de alguna manera, ha sido nuestro año de acomodarnos, ¿verdad? De resiliencia, de acomodarse al cambio y ver cómo puedo salir adelante. Tal vez no de la manera más estratégica, pero salir adelante, llegar al final del año. Y ahora nos encontramos en 2022, donde la mayoría de empresas ya salió adelante y ahora lo que está haciendo es pensando de vuelta a la estrategia. Es decir, cómo voy a integrar mis nuevas maneras de trabajo, cómo voy a integrar a mis empleados, cómo voy a asegurarme de tener un buen compromiso de parte de los empleados, de tener un buen sentimiento de pertenencia en los empleados que me permita generar más como empresa, que me permita trabajar de una mejor manera. Y es precisamente en ese momento que empieza esta investigación. Esta investigación se lleva a cabo en una empresa multinacional con presencia en Costa Rica hace 10 años, en la industria de servicios profesionales, pero de identidad confidencial. En este momento me reúno con los líderes de un departamento de 400 personas aproximadamente, trabajadores de conocimiento, para entender cuáles son las preguntas en su mente. Me sorprende escuchar que muchas de estas preguntas que tengo en mente se ven reflejadas también en el mundo empresarial. Y específicamente lo que me dicen es, queremos que se vuelva a sentir como antes de la pandemia. Queremos que el sentimiento de comunidad que teníamos, que nos costó tanto construir, vuelva a renacer después de la pandemia y la gente de verdad quiera participar en actividades de la oficina. No queremos ser una empresa que obliga a los empleados a venir a la oficina, a comunicarse con otros, a generar relaciones, sino que sea algo que nace propiamente de los empleados. Y es ahí donde me empecé a cuestionar. ¿Qué es lo que de verdad importa para un empleado en su sentido de pertenencia? ¿Cómo podemos hacer que estas conexiones entre personas vuelvan a suceder en la empresa? Es algo difícil, no es una función matemática exacta, ¿verdad? Pero me encontré con mucha investigación en línea de Harvard Business Review y otras fuentes de prestigio que apuntaba hacia un lado en específico. Todas estas fuentes proponían como una solución antes de la pandemia en la integración y el uso de Employee Resource Groups o grupos de empleados, agrupaciones de empleados.
Estas agrupaciones me parecieron sumamente interesantes porque atacan el problema que estamos investigando de una manera un poco más holística. Ofrecen la teoría de que las personas deben sentirse parte del grupo de una manera estratégica para empezar a construir una relación de pertenencia con la empresa. Entonces no se trata de obligar a las personas a ir a la oficina. Se trata de que ellos se sientan parte de la oficina, que se sientan parte de la empresa, que se sientan conectados con sus pares y el punto de reunión sea la empresa. Entonces, en ese momento no quedaba más que poner las manos a la obra. Abrimos una encuesta para los empleados de este departamento. Lo que queríamos entender de esta encuesta era cómo se sentían en este momento, cómo sentían que su nivel de compromiso empresarial y nivel de pertenencia empresarial había cambiado durante la pandemia, cómo se sentían también en este momento en el que ahora ya había un precedente, ya estaban volviendo a la oficina en un modelo híbrido. Y encima de esto, sí pensarían que tener agrupaciones de empleados podría tener algún impacto positivo. En el compromiso empresarial no se encontró una deficiencia tan marcada. Esto es muy interesante porque lo que estamos diciendo es la gente dice estar comprometida, pero no se siente parte del grupo. Es decir, ¿qué tan sostenible es ese compromiso empresarial en el tiempo? ¿Qué tanto tengo que ser alguien más en el trabajo? ¿Qué tanto no me siento parte del trabajo y nada más cumplo con lo requerido? Otro punto muy importante es la aceptación por parte del grupo en esta idea de generar grupos de interés. Es decir, la gente estaba emocionada por conocer otras personas en la oficina y empezar a conectar con estas personas de una manera más personal, empezar a crear conexiones de valor. Y es que también esto lo vemos inclusive en la literatura. Se encuentran estudios que demuestran que entre mayores conexiones yo tenga, mayores conexiones personales tenga con personas en mi entorno laboral, mejor va a ser mi red de apoyo. Y lo que significa esto es en un escenario en el cual tenga que enfrentarme a algo fuera de mi zona de confort, a un problema muy grande. Entre mayor mi red de apoyo, mejor mi respuesta va a ser. Es decir, me vuelvo más resiliente como un líder en la organización. Es por esto que la recomendación final para la empresa de estudio es que tomen en cuenta esta herramienta de los grupos de interés de empleados como una manera estratégica para volver a construir su cultura prepandémica. Es decir, si de verdad quieren llegar a tener un modelo operativo en el cual sus empleados trabajen de manera híbrida, se sientan comprometidos, se sientan parte del tejido social de la empresa, requiere que tengan implementaciones estratégicas, tal y como estas agrupaciones, que les ayuden a construir este tipo de experiencia para sus empleados. Dentro de las recomendaciones a futuro también me gustaría incluir llevar esta investigación más allá. Es decir, la industria de servicios profesionales en una corporación multinacional es un escenario muy específico. Para de verdad medir el impacto que pueden tener estas agrupaciones en las empresas con modelos híbridos, sería muy positivo llevar este ejercicio y repetirlo en diferentes industrias, repetirlo en diferentes geografías. Llevar el mismo caso de estudio, la misma metodología
a diferentes partes del mundo. Y no solo llevarlo y hacer el mismo estudio, sino también se recomienda a futuro tener más investigación que pueda ver de una manera histórica cuál ha sido el antes y el después de la implementación de estas agrupaciones. Y me gustaría cerrar compartiendo que en este proceso lo que yo más he logrado aprender a través de la literatura, a través de las conversaciones con los líderes, a través de entender y sentarme a analizar cuál es el sentimiento de los empleados de esta empresa, es que es más lo que nos une a lo que nos separa. Y se vuelve una verdad un poco más psicológica, puede ser, que empresarial, pero en este caso aplica para las empresas. Si nosotros como empresa logramos fomentar esta idea de compartir lo que somos, de compartir quiénes somos y sentirnos parte de la empresa, darnos cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan como seres humanos en la empresa, podemos llegar a tener rendimientos de una manera más económica, muchísimo más elevados. Si nuestras personas se sienten contentas, se sienten motivadas, se sienten parte del grupo, el rendimiento de la empresa va a ser mejor. Muchísimas gracias, mi nombre es Daniel Madrigal y estoy optando por la licenciatura de comportamiento organizacional.